Ok. Una de las cosas fascinantes que tiene el cerebro humano, son algunas cosas que la neurobiología ha descubierto, es que por causa de aparentemente por causa de un proceso evolutivo, ¿ya? Es un defecto evolutivo que se ha agregado que tiene que ver con el crecimiento del cerebro y el desarrollo y las capacidades de poder generar una conciencia un poco más profunda que otros animales. Como defecto, nuestro cerebro humano tiene un problema. Bueno, no es un problema, más bien es una curiosidad. No podemos dejar ninguna pregunta sin responder, ¿ya? Es algo fascinante, porque se ha encontrado de que el cerebro automáticamente nos da respuestas para todas las preguntas que nos hagamos, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes se despiertan y automáticamente su cerebro se pregunta, ¿hoy día irá a ser frío o irá a ser calor? El cerebro mismo se responde automáticamente en base a lo que observa en el ambiente, en base a lo que conoce del pasado, historia, la fecha que sabe, etcétera, ¿ya? Eh, si, por ejemplo, no sé, su hermano les pregunta eh, si su mamá está molesta o no, el cerebro se va a responder haciendo una observación, analizando también lo que se conoce, etcétera. Si les pregunta a alguien, ¿dónde está mi pareja? También su cerebro se va a responder. Tal vez se equivoquen en la respuesta, pero el cerebro se responde, da una idea, hipotetiza, saca conclusiones, intuye, pero no puede quedarse sin responder. Es algo fascinante del cerebro humano. Y para la pregunta, o una de las preguntas más importantes que tenemos como humanidad, el hombre tampoco ha sido capaz de abstraerse, de tratar de responderla. Y consecuencia de ello, podemos encontrar que en todas las culturas, grandes y pequeñas, se ha tratado de responder a esta mágica pregunta, ¿de dónde venimos? ¿Ok? ¿De dónde venimos? Y el hombre se ha respondido en base y en cada época de la historia lo mejor que ha podido. Por ejemplo, en esa imagen que se muestra allí, se observa, es una pintura de un pintor italiano, ¿ya? Jacopo Comín, del medioevo, pero se lo conoce más como Tintoretto, y representa un mito griego, ¿ya? Un mito griego. La mujer que está allí representada es la diosa Hera, ¿ya? La madre de los dioses. El niño que está allí es Hércules, hijo de Zeus, su esposo, pero no con ella, ¿ya? Zeus obligó a Hera a que amamante a Hércules. Y se dice que cuando Hermes, el mensajero de los dioses que está allí, retira a Hércules del pecho de Hera, como Hércules era tan fuerte, del pecho de Hera, del pezón de Hera, un chorro de leche salió disparado hacia el cielo. Y por esa razón nuestra galaxia se llama como se llama. Se llama Vía Láctea. Porque si han tenido la oportunidad de poder apreciar la Vía Láctea, acá en la ciudad no se puede, tiene que ser en un lugar con menos contaminación lumínica, realmente parece un río de leche, es muy hermosa, ¿ya? Y esta es un ejemplo de cómo los antiguos respondieron, aunque sea de forma fantasiosa, a su naturaleza, a su conocimiento, algo que tenían sobre las cabezas, ¿ok? Si revisamos otras culturas, vamos a encontrar que todas trataron de resolver esta pregunta tan importante que es cómo se generó el mundo y la vida, ¿ya? Casi todas estas se conocen como mitos porque combinan elementos que tienen algo de sentido con elementos fantasiosos. Por ejemplo, la estampilla de arriba a la izquierda habla de Pancú, ¿ya? De Pancú, eh, eh, un gigante primordial que existía antes que nada y a partir de él se originó el mundo. Cuando él murió, de su último aliento se generó el viento, ¿ya? Su voz se convirtió en trueno, un ojo se convirtió en el sol, el otro en la luna, su sangre se convirtió en agua y ríos, sus músculos en llanuras, sus huesos en montañas. De las pulgas de su cabeza salimos los humanos. Y así se explicaron el origen de nosotros y el resto del mundo. Eh,
En Australia tenemos los mitos de la serpiente arcoíris, en África de la serpiente cósmica, ¿ya? En los mitos nórdicos que son tan geniales, los Vedas, y en todas partes vamos a encontrar que el hombre trató de responderse a esta pregunta. El problema es que no tenía las herramientas tecnológicas para que la respuesta sea una respuesta acorde a la realidad, ¿ya? Aquí en Sudamérica también tenemos una gran cantidad de mitología de creación, ¿ya? Huiracocha para los incas, que crearon primero gigantes y después los mataron, que se parecen a otras historias de otros lugares. El mito, una cosa que me gusta bastante, por ejemplo, es el mito de Kaikan Tren Tren, las serpientes, que ayuda a explicar el mundo. En esta zona, que siempre ha sido una zona de movimientos telúricos, eh, la única explicación que le encontraron los pobladores de esta región era de que había seres gigantes, una serpiente en el mar o en la tierra, que se peleaban, y por eso se movía la tierra y por eso habían maremotos. Era la mejor explicación que tenían para poder entender estos fenómenos. Nosotros, gracias a todo el progreso de ciencia y tecnología que hemos tenido como humanidad, podemos en la actualidad, podemos en la actualidad eh, poder responder de una forma más acertada a esta gran pregunta que es eh, ¿de dónde venimos? ¿Ya? Y eso es lo que vamos a desarrollar de manera general en esta clase. Para poder explicar de dónde viene algo, a veces es bueno primero empezar diciendo qué es ese algo, ¿ya? Y el tema de la vida, el tema de darle respuesta y definición a la vida, es algo que es bastante complicado, ¿ya? ¿Qué es la vida? Es difícil de decir en términos eh, completos, porque la vida tiene una enorme diversidad y una gran complejidad, ¿ok? Por ejemplo, los seres vivos pueden ser unicelulares o pueden estar formados por millones de células. Algunos fabrican su alimento, otros se comen a otros seres vivos. Eh, algunos respiran oxígeno y a otros el oxígeno los mata. Hay algunos que viven a temperaturas bajo cero, otros arriba de 100, otros intermedias y las extremas les hacen mal. Hay algunos que viven del sol, bueno, todos vivimos del sol en general, directa o indirectamente. Eh, algunos se mueven, otros no se mueven. Algunos se reproducen sexualmente, otros no, otros asexualmente, y así. Entonces, la vida tiene tanta variedad que la definición se hace compleja. Pero ojo, reconocer la vida no es tan difícil. Un niño de 4 o 5 años reconoce y te dice que una piedra no está viva y que un árbol sí, a pesar de que los dos no se mueven. ¿Ya? Reconocer la vida no es tan complejo, pero definirla integralmente sí lo es. Sin embargo, hay que definirla de alguna forma. Y aquí les muestro una definición que me parece trata de acercarse lo mejor posible, que indica que la vida es un sistema químico que atraviesa procesos evolutivos, que transforma energía para mantener el metabolismo. Indicar que es un sistema químico significa que está formado por diversos tipos de moléculas. Moléculas, muchas de ellas ya las estudiaron en la unidad anterior. Que atraviese procesos evolutivos significa que está en permanente adaptación al medio. Y esto es importante porque el medio siempre está cambiando. Aunque parezca que la Tierra es constante, ¿ya? Si la comparamos con lo que era hace 500 años, encontraremos diferencias en el clima, en el ambiente, en la temperatura general, en el pH del agua, etcétera. Si la comparamos, lo que pasó hace 100.000 años será más diferente hace 1.000.000 de años. Y si vamos más atrás, encontraremos que la Tierra sufre cambios. Si los seres vivos no fuesen capaces de ir adaptándose a esos cambios que ocurren en su entorno, la vida se habría extinguido hace tiempo. Pero gracias a que son capaces de evolucionar, mantienen su sistema químico en condiciones de responder al medio. Ahora, para poder hacer esto, requiere energía.
eh, y por lo tanto necesita un permanente estado de transformación de energía desde el medio hacia el interior o dentro del interior para poder mantener sus procesos funcionando. Hay seres que transforman energía lumínica en energía química, que transforman un formato de energía química en otro, que transforman energía química en luminosa, energía química en motora, etcétera. Todo ello para mantener ese estado metabólico general eh, que se relaciona con el orden que debe tener un ser vivo y el equilibrio homeostático. ¿Ok? ¿Dónde encontramos la vida? Por ahora, por ahora, salvo que nos den alguna sorpresa las misiones de Marte, solamente encontramos vida en la Tierra. Y encima no encontramos vida en toda la Tierra. Piensen que si se ponen a excavar en unas decenas de metros se acaba la vida, ¿ya? Si vamos hacia arriba, en unos cuantos kilómetros también se acaba la vida, ¿ok? Somos, como decía Carl Sagan, un fenómeno que está restringido a la delgada corteza de la Tierra, ¿ok? A la delgada corteza de la Tierra, allí encontramos vida. ¿Cuándo se originó la vida? Los fósiles más antiguos que se han encontrado están en una región en Canadá, ¿ya? Donde se encontraron estromatolitos, que son restos de bacterias o de elementos parecidos a bacterias al menos, que tenían hace más o menos unos 3.800 millones de años. Entonces, en base a esto, se calcula de que es poco probable de que las primeras células que existieron se hayan fosilizado de inmediato, ¿ya? Es difícil, es muy, muy infrecuente de que un organismo se fosilice, ¿ya? Eh, Menos del 0,00001% de seres vivos se fosilizan. Así que, y encima encontrar los fósiles también es otra probabilidad baja, así que se calcula de que más o menos entre hace unos 3.800 a 4.000 millones de años atrás empezó la vida. ¿Ok? Eh, si correlacionamos para poder entender que más o menos hace unos 4.000 años se pudo haber originado la vida, ¿cuánta edad tiene la Tierra? Bueno, nuestra Tierra se originó en un contexto de generación de un sistema estelar. El Sol es nuestra estrella, ¿ya? Y más o menos eso empezó hace unos 4.500 millones de años atrás. ¿Ok? Eh, es fascinante cuando uno revisa el sistema solar a escala, porque nos encontramos tan minúsculos eh, que nos pone en una proporción bastante interesante con respecto al universo en sí. Eh, el Sol tiene más o menos el 99% de la masa del sistema solar. Aquí pueden ver el resto de planetas. Esto está a una escala más o menos aproximada. Por aquí abajo, si pueden ver algo, si distinguen, está la Tierra y un puntito abajo es la Luna. ¿Ok? Eh, para poder entender este contexto, es bueno hablar un poco acerca del tema general del universo, ya que somos uno de los sistemas metidos dentro de tantos sistemas que componen el universo. Eh, si ustedes quisieran darle su dirección, por ejemplo, a un extraterrestre, tendrían que decirle que viven en Talca, bueno, los que sean de Talca, que Talca es una ciudad dentro de Chile, que es un país dentro de un subcontinente llamado Sudamérica, que es parte de un continente más grande llamado América, que es parte que está en el tercer planeta del sistema que conocemos como sistema solar, ¿ya? Que el Sol junto con varios millones de estrellas que están relativamente cerca, forman lo que se conoce como el vecindario local. Relativamente cerca se refiere que está dentro de un rango de unos cientos de años luz. ¿Ya? Eso para los astrónomos es cerca. Eh, este vecindario local está en el brazo en el brazo de Orión, que es un brazo pequeño dentro de la Vía Láctea que está en el tercio exterior. La Vía Láctea es parte de un conjunto de galaxias que se llama el Grupo Galáctico Local.
que son varios miles de millones de galaxias, ¿ya? Que están en un radio de varios millones de años luz. Esto es parte de lo que se conoce como el superclúster de Virgo, que está al sur del universo, ligeramente al sur del universo conocido. Esa sería nuestra dirección, ¿ok? El universo es tan grande y fascinante que a veces sorprende que hayamos sido como especie capaces de concebir cómo está configurado en términos generales y también cuándo se formó. Nuestro universo se formó hace unos 13.820 millones de años, según los últimos cálculos, eh, cuando un, cuando ocurrió un evento que se conoce como singularidad, ¿ya? Que era un elemento que contenía todo el universo, por decirlo así, un punto más pequeño que un átomo, y que explotó, ¿ya? Físicamente hay muchas formas eh, que implican cálculos matemáticos para explicar cómo es que lo que vemos en el universo podría estar contenido en un punto. ¿Ya? Es algo fascinante. Pero este punto que explotó y que este proceso se le conoce como Big Bang, dio origen a todo lo que conocemos en el universo. Eh, la teoría del Big Bang no es la única teoría que, que nos dice o que hipotetiza cómo pudo haber surgido el universo. Pero como toda teoría científica, tiene evidencias. ¿Ya? Eh, cuando explotó este punto o esta singularidad, nos vamos a encontrar de que se creó el espacio y también se creó el tiempo. ¿Ya? Así que no tiene sentido hablar de antes del Big Bang. Eh, pero como toda explosión, y si algo nos han enseñado las películas de ciencia ficción, es que una explosión genera ondas. Y una de las mejores evidencias prácticas que se ha encontrado y que nos dice que realmente nuestro universo pudo haber empezado con esta explosión es el hecho de que se ha detectado lo que se conoce como ondas gravitacionales. ¿Ya? Cuando hay una explosión, se ven ondas. Si ustedes tiran una piedra en el agua, se generan ondas. Y siempre que se genera un ruido o lo que sea, siempre se generan ondas. Bueno, si el Big Bang era una explosión, también se tuvieron que haber generado algún tipo de ondas. Y en este caso son ondas de gravedad. ¿Ya? Gracias a un conjunto de telescopios especiales que se llaman Laser Interferometer Space Antenna, le pusieron el nombre a propósito para que calce como el acrónimo LISA, ¿ya? Para ponérselo en honor a la hermana de Bart Simpson. Así les gusta a veces jugar a los científicos. Se pudo encontrar que realmente el universo está siendo recorrido por estas ondas de gravedad. Entonces, si hay ondas, es muy probable de que haya habido una explosión. Y es muy probable de que la hipótesis, la teoría, de que bueno, ahora ya es teoría, antes era solamente hipótesis, de que el universo empezó con un Big Bang sea justamente la correcta. Cuando la singularidad explotó, se generó el espacio y el tiempo. Y dentro del espacio se generaron los componentes de los cuales está constituido el universo. Conforme el universo se fue enfriando, de miles de millones de grados, bajó a solamente cientos de grados, empezaron a formarse átomos. Pero una cosa interesante es que los átomos que se formaron en el inicio del universo, en el Big Bang, solamente fueron esencialmente hidrógeno y un poco de helio, que son los dos átomos más sencillos. Pero, pero el hidrógeno y el helio que se formaron apenas constituyen el 4% de lo que hay en el universo. ¿Ok? Entonces, el 96% de lo que hay en el universo es desconocido todavía para nosotros. Ahora, los astrónomos le llaman alegremente o materia oscura o energía oscura. En realidad no se sabe bien qué es. ¿Ya? Bueno, ni siquiera bien, no se sabe qué es.
La única diferencia que se hace entre materia oscura y energía oscura es que hay un componente que es afectado por la gravedad y por eso le pusieron materia, o materia oscura. Y el otro componente no es afectado por la gravedad y por lo tanto le llamaron energía, energía, energía oscura. Pero no se sabe qué es, ¿ya? No es antimateria, no se tiene idea de cómo puede estar formado. Y el 96% del universo es así. O sea, apenas conocemos un poquito. Ahora, el 4% del universo está formado por átomos. ¿Ya? Eh, y de ese 4%, la mayor parte son hidrógeno y helio. Cuando se empezaron a formar estrellas en el universo primitivo, muchas estrellas tuvieron vidas cortas, ¿ya? Vidas cortas se refiere a millones de años, pero son cortas astronómicamente hablando. Y cada vez que una estrella termina como una nova o supernova, genera reacciones nucleares, bueno, siempre generan reacciones, pero genera reacciones especiales que hacen de que se combinen átomos para formar estos átomos ligeros, hidrógeno, helio, para formar elementos mucho más pesados. Entonces, ¿de dónde surgieron todos los demás átomos? De las estrellas. ¿Ya? Todo el carbono, el nitrógeno, oxígeno, fierro, todo lo que tenemos en el cuerpo que no sea hidrógeno, ¿ya? El hidrógeno que tenemos es como el 10% y el resto son el resto de átomos. Entonces, como el 90% de nuestros componentes fueron creados en explosiones de estrellas, ¿ya? Cuando se generaron novas y ahí se generaron esos universos. Y recorrieron el espacio y el tiempo y se condensaron formando planetas y aquí estamos, ¿ya? Somos polvo de estrellas. Cuando, cuando hablamos de tiempos de vida de una estrella, de tiempos del universo, de eventos en millones de años, nuestro cerebro cree entender o dimensionar la temporalidad, pero en realidad les aseguro de que no es así. ¿Ya? No es así. Eh, nuestro cerebro está preparado para entender escalas de tiempo de segundos, de minutos, bueno, de segundos casi ni tanto, pero minutos, horas, días, hasta unos 100 años. ¿Ya? 300, 500 años, nuestro cerebro los comprende bien y les da un espacio de tiempo relativo proporcional. Cuando ya hablamos de miles, milenios o millones de años, nuestro cerebro no lo dimensiona correctamente. ¿Ya? No se esfuercen siquiera. Uno cree que a veces puede entender la diferencia, diferencias temporales de esta cantidad de tiempo, pero en realidad no es así. El cerebro no está preparado, ¿ya? Entonces, cuando uno habla de que el universo se formó hace 13.800 millones de años, uno cree que entender que es harto, pero en realidad no estamos dimensionando qué tanto o qué tanto tiempo ha pasado entre que se formó el universo, se formó la vida, apareció el hombre, etcétera. ¿Ya? Este problema fue resuelto de manera parcial por un divulgador famoso, ¿ya? Llamado Carl Sagan, que fue el que hizo el Cosmos original, la serie, eh, y se le ocurrió una idea simple, pero bastante eficiente. Generó lo que se conoce como el calendario cósmico. Imagino que algunos ya lo conocen, pero igual lo voy a contar. Se imaginó de que el instante del Big Bang ocurrió en el primer segundo del 1 de enero de este calendario cósmico. Y todo el año corresponde a la edad del universo. Por lo tanto, el último segundo del 31 de diciembre corresponde al momento actual. ¿Ok? Y en base a eso generó y fue colocando en los diferentes meses, días, etcétera, los eventos importantes que han ocurrido en el universo. Y de esa forma, nuestro cerebro puede dimensionar mejor cuánto tiempo ha podido pasar entre un evento y otro, porque lo asociamos a un año calendario que nuestro cerebro lo procesa bien. ¿Ok? Entonces, hagamos una revisión. En este calendario cósmico, entonces, aquí tenemos los primeros 11 meses y los eventos más importantes que han ocurrido. En enero, lo más importante, se generó el universo, ocurrió la explosión, el universo se empezó a expandir de manera rápida, se empezó a enfriar,
se empezaron a condensar estrellas. En febrero se empezaron a formar galaxias. La nuestra Vía Láctea, se formó como a mitad de marzo. Más o menos a mitad de marzo. Nuestro Sol dentro de la Vía Láctea recién apareció en agosto. ¿Ok? Es decir, se pasaron abril, mayo, junio, julio, hasta casi finales de agosto más o menos, para que se forme nuestro Sol. Consideremos de que un mes en este calendario son poco más de 1.000 millones de años. ¿Ok? Ahora, el hecho de que nuestro Sol no sea una de las primeras estrellas en la Vía Láctea ha sido importante. ¿Ok? Porque recuerden una cosa. Las primeras estrellas estaban formadas solo por hidrógeno que se formó en el Big Bang. No tenían planetas rocosos como la Tierra porque no habían otros átomos diferentes al hidrógeno y al helio. Cuando las estrellas fueron envejeciendo, muriendo, fueron generando nuevos elementos que al explotar los liberaron al espacio. Las estrellas de tercera, cuarta generación, esas estrellas ya se formaron utilizando, aparte de hidrógeno, que es lo que más abunda, otros elementos más. ¿Ok? Y así dio la posibilidad de que sistemas más nuevos sí puedan tener planetas rocosos como el nuestro. Y podemos saber la importancia de que nuestro planeta sea rocoso y no gaseoso. ¿Ya? Pero ha sido importante de que nuestro Sol no sea una estrella de las primeras, que haya pasado un buen tiempo, porque eso dio posibilidad a que se vayan creando átomos más pesados que el hidrógeno y que el helio. ¿Ok? A fines de agosto, entonces, como les decía, se empezó a formar nuestro sistema solar. Una masa de hidrógeno empezó a rotar sobre sí misma y empezó a hacer rotar sobre ella otros cuerpos que se fueron compactando y formaron los diferentes planetas. ¿Ya? Más adelante veremos por qué los cercanos al Sol son rocosos y los otros gaseosos. Y luego, antes de la segunda semana de septiembre, ya había aparecido vida en la Tierra. ¿Ok? Antes del 18 ya había vida en la Tierra. Esto es fascinante, realmente fascinante, porque piensen esto, cuando se formó la Tierra era una masa de fuego, súper caliente, cientos de grados, la superficie. Se fue enfriando. Cuando la Tierra se enfrió y su superficie estaba entre 80 a unos 100, 120 grados, esa temperatura superficial de la Tierra, se formó la vida. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Significa que tal vez la vida no es tan quisquillosa. Tal vez la vida aparece rápido cuando se dan las condiciones. Porque la Tierra se formó, se empezó a formar y cuando se enfrió lo suficiente, de inmediato apareció la vida. ¿Ok? Esto nos da la posibilidad de que tal vez en otros lugares pueda ocurrir el mismo fenómeno. Si la vida apareció pronto en la Tierra, tal vez en otros lugares también podrían darse las condiciones para que aparezca pronto. ¿Ok? La vida se pasó 2 largos meses, más de 2.000 millones de años, siendo unicelular. No es que no haya hecho nada, desarrollaron un montón de mecanismos que vamos a ver después. Algunas aprendieron a proteger su material genético, ¿ya? A proteger su material genético, eh, envolviéndolo en una estructura llamada núcleo. Más tarde, hacia finales de noviembre, aprendieron a trabajar en conjunto varias células y dieron origen posteriormente a los organismos multicelulares. Todas estas cosas que yo les digo tienen evidencia, ¿ya? Se han evidenciado, por ejemplo, a partir de modelos físicos que después han ido siendo corroborados por diversos tipos de telescopios. Y en base a eso sabemos las edades de formación de las diversas estrellas, de las galaxias, del universo en sí.
Eh, el registro geológico, que nos indica cuándo se formó cada roca, que se puede hacer ese análisis, también nos ha indicado cuándo se formó la Tierra, qué edad tienen las rocas más antiguas. Y también los fósiles, como les indicaba hace un rato, nos indican las diferentes etapas de desarrollo, de evolución de los seres vivos. Llegamos a diciembre, llegamos a diciembre y encontramos también cosas bastante interesantes. Por ejemplo, la fotosíntesis ya había sido creada, ya había sido evolucionada a principios de noviembre o fines de octubre por allí, pero no había impactado tanto en la Tierra hasta que llegamos a diciembre. A principios de diciembre ya la cantidad de organismos fotosintéticos se hizo significativamente grande, de modo de que cambió la atmósfera terrestre. Porque un producto de la fotosíntesis, como deben saber, es el oxígeno. Y eso cambió la atmósfera terrestre, que pasó de ser reductora a oxidante. También nos trajo ventajas. Generó la capa de ozono, que nos protege contra radiaciones, algunos tipos de radiaciones del Sol. Y eso cambió diversas formas de vida. Eh, animales simples aparecieron en la primera semana como el 7, 8 de diciembre. ¿Ya? Para la mitad de diciembre, el 15, hubo una explosión de vida. Donde se encuentra la explosión del Cámbrico, por ejemplo. El 16 la Tierra se congeló. ¿Ya? Se extinguieron montones de esos que habían formas de vida que se habían generado. Las extinciones traen como consecuencia que después la vida se recupere y algunas líneas de vida prosperen y otras desaparezcan. Prosperaron formas que generaron después a los vertebrados, aparecieron plantas en la Tierra. Para el día 21 surgieron los insectos y desde ahí han dominado la Tierra. ¿Ya? Los insectos son el orden más eficiente, más exitoso que existe en la Tierra. Eh, por cada especie de cualquier otra cosa que se les ocurra que junten, de todos los demás reinos juntos, hay como 100 insectos. ¿Ya? Van a estar aquí después de que desaparezcamos nosotros. Eh, los vertebrados conquistaron la Tierra, primero como anfibios, después como reptiles. La Tierra se fue moviendo, fue cambiando. Para Navidad surgieron los dinosaurios, una línea de reptiles que dominaron la Tierra por 5 largos años. ¿Ya? O sea, por 5 largos días. Del 25 hasta el 30. Los mamíferos aparecimos desde una línea de reptiles poco después de los dinosaurios, ¿ya? Cerca de 30 millones de años después. Pero ese aparecer después ya fue una pérdida ecológica, porque los dinosaurios durante todo el tiempo que existieron fueron los apex de cada sistema. Los herbívoros más grandes, los carnívoros más grandes, los que dominaban cada nicho ecológico. Los mamíferos con suerte sobrevivimos siendo seres nocturnos, ¿ya? El más grande era como un gato. Y probablemente habríamos sido una línea que se habría extinguido si no hubiese pasado la extinción del Cretácico. En el camino, algunos dinosaurios desarrollaron plumas y aprendieron a volar. Ahora les llamamos aves. Y para el día 30 un meteorito cayó en la península de Yucatán y eso generó una debacle ecológica, ¿ya? Y generó que la Tierra estuviese con la cantidad con la cantidad de polvo que se generó, hizo de que la Tierra estuviese a oscuras bastantes años y generó la extinción de una enorme cantidad de especies, dentro de ellas todos los dinosaurios no aviares. ¿Ya? Llegamos al último día del año, el 31, todavía sin rastro ni siquiera de nuestros precursores. ¿Ya? Aquí vemos con qué se ha encontrado, cómo se determina estas cosas. ¿Ya? Radiocarbono, análisis de ADN, etc. Este último día vamos a dedicarlo a rastrear nuestro linaje, que igual nos interesa como humanos. Los simios, ¿ya? Los monos,
ya habían existido un poco a inicios del día, pero los primeros simios, literalmente, que son diferentes a un grupo de monos que tienen ciertas peculiaridades, eh, aparecieron como a las 10 de la mañana más o menos. ¿Ya? El fósil del homínido más antiguo, que se llama Sahelanthropus taquidensis, eh, se, eh, apareció más o menos como a las 2:30 de la tarde. ¿Ya? Este es un homínido, no es humano. Es una línea homínida que es precursora a los humanos. Los primeros humanos aparecieron como a las 10:30 de la noche. ¿Ok? Estos humanos no somos nosotros, es otra especie de humanos, también del género Homo. Por eso los consideramos humanos. ¿Ya? Nuestra especie, el Homo sapiens, el Homo sapiens, de este año completo, de este calendario cósmico, apenas se ha pasado sobre la Tierra 6 miserables minutos. Ese es el tiempo que tenemos nosotros en la Tierra, en el universo. 6 miserables minutos. Ahora, somos la única especie que ha logrado tantas cosas impresionantes que nos diferencian de otras especies, buenas y malas. ¿Ok? Hemos desarrollado un nivel de cultura impresionante, un nivel de tecnología y de ciencia que, por ejemplo, nos permite conocer nuestro pasado. También le hemos causado una enorme cantidad de problemas a la Tierra y ahí a su ecología. Así que tenemos cosas buenas y cosas malas en términos generales. Si revisamos el último minuto, podemos decir de que todo lo que ustedes saben de historia, todo lo que ha sido anotado en un libro de historia, todo lo que se conoce a partir del registro histórico, ha pasado recién en los últimos 15 segundos. Hace 15 segundos, recién los humanos aprendimos a escribir. ¿Ok? ¿Qué nos esperará mañana? No tenemos idea todavía. ¿Ya? No está claro cuál será el destino de la Tierra en el futuro. Eh, pero espero de que los humanos como humanidad aprendamos a ser conscientes de los riesgos a los cuales sometemos a nuestro planeta y al resto de especies de las cuales también dependemos. Bien, hemos visto el cuándo, hemos visto el dónde, pero todavía no vemos el cómo, que es la pregunta por la cual empezamos la clase. ¿Cómo se originó la vida? Y la verdad es que no hay un modelo estándar, no hay un modelo concreto por el cual decir, ¿sabe qué? Esta realmente fue la forma. ¿Ya? Hay varias teorías, vamos a rescatar algunas, eh, pero, pero, pero es complejo. Por cierto, esta imagen que pongo acá del huevo y la gallina, de la paradoja, es un chiste, ya lo saben. En realidad se refiere a un problema o a un cuestionamiento más bien filosófico, no biológico, ¿ya? Por si lo quieren saber, por si lo quieren saber, desde el punto de vista biológico, esta pregunta no tiene mayor discusión. Las gallinas son una especie que tiene como mucho unos 80.000 años, unos 8.000 años de existencia, ¿ya? La gallina domesticada, ¿ya? Mientras que los huevos, como estructura, ya existían hace más de 600 millones de años. Así que biológicamente no tiene sentido decir si fue primero la gallina o el huevo, sino que más bien es filosóficamente cuando uno quiere preguntarse algo acerca del origen de cuando tiene dos cosas que no sabe cuál podría haber sido primero. Pero es filosófica la pregunta. Regresando al tema del origen de la vida. Como, como la pregunta ha sido tan importante en todas las culturas y en todos los tiempos, vamos a encontrarnos centenares de propuestas acerca de cómo se generó la vida. ¿Ya? La mayoría de esos centenares de propuestas que se han generado a lo largo del tiempo han sido descartadas por diversas razones, esencialmente porque se demostraban de que
no cumplían alguna de los postulados que se tenía, y la ciencia funciona así. Cuando se prueba una teoría y se encuentra algo en contra, se la descarta. Y así se han ido descartando montones de teorías. Les voy a contar de una que tal vez también la sepan, porque es una de las que más se menciona. Y la razón por la cual se la menciona tanto a la teoría de la generación espontánea, más que cualquier otra cosa, es por su duración. Más de 1500 años, la humanidad pensaba de que la vida surgía así. ¿Ok? Casi desde la época de los griegos hasta más acá del medioevo, eh, la gente pensaba de que la vida surgía de esta manera. ¿Ok? Entonces fue mucho tiempo que se fue considerando que existía. Ahora, ¿qué nos dice esta teoría? Que los seres vivos pueden aparecer de los restos descompuestos de otros seres vivos, o que pueden aparecer de alguna forma espontánea de elementos inorgánicos. ¿Ya? Ahora, no piensen que los antiguos eran gente tonta. ¿Ya? No piensen que no se daban cuenta. Sabían cómo tenía un hijo una mujer, veían a los animales aparearse y que tenían hijos, etcétera. Sabían eso, comprendían ese proceso. ¿Ya? Entonces, entendían una diferencia y decían de que los animales superiores o grandes se reproducían sexualmente, pero habían seres que eran pequeños, diminutos, que podían surgir de esta manera. ¿Ya? Sus evidencias tenemos que comprenderlas en el contexto, en el contexto de la tecnología que tenían. ¿Ya? No tenían ni microscopios, no tenían lupas, ¿ya? Herramientas de medición primitivas. Por ende, si ellos observaban que llovía, se formaba un charco y a los 2, 3 días aparecían renacuajos, no podían entender de dónde habían salido, por lo tanto pensaban de que del mismo barro pudieron haberse formado. O si veían que sobre un pedazo de alimento en descomposición aparecían gusanos, como nunca estuvieron observándolo todo el tiempo, ni tampoco tenían lupas o microscopios para ver huevos que no se ven a simple vista colocados por insectos, no podían entender cómo habían sido generados. ¿Ya? Entonces hay que ponernos en el lugar de las personas y de la tecnología y el tiempo en el cual ocurrió estos procesos. ¿Ya? Entonces así la gente pensaba de que los seres sencillos, pequeños, podían surgir de esta manera. Y que en los bosques remotos y en lugares así inhóspitos, algunos seres sencillos podían irse transformando en seres más complejos, y así la vida iba tomando cada vez mayor complejidad. Y así entendían la vida, y aunque no tenían mayores evidencias que observaciones simples, esta teoría fue contada como una verdad por, como les decía, más de 1,5 milenios. Tuvieron que llegar diversos personajes que ya disponían de mejor tecnología y mejor forma de poder entender cómo hacer ciencia, ensayo y error, comprobaciones, experimentos, para poder descartar teorías como esta. ¿Ya? Por ejemplo, la teoría de la generación espontánea fue descartada por diversos ensayos de Redi y Pasteur, microbiólogos, eh, con cosas que hicieron cosas como esta. ¿Ya? Eh, un ejemplo sencillo: 3 botellas, un pedazo de carne en cada una abierta, una con una gasa que deja salir los olores, pero no permite el ingreso de seres, de insectos, y una herméticamente cerrada. El resultado final fue de que donde habían tenido acceso los insectos aparecían larvas. Por lo tanto, estos tenían que ser hijos. El resultado de esto demostró de que la vida surgía donde había habido vida, y donde no había habido vida, no surgía nueva vida. ¿Okay? Por lo tanto, no surgían de la nada, sino que necesitaban de otro ser vivo que les diese vida. La vida continúa. ¿Ya? El principio de continuidad. Tuvieron que hacer montones de ensayos para demostrar y convencer al resto
de que era así. ¿Ya? Cuando una idea está tanto tiempo en el colectivo, es difícil sacarla. Pero finalmente, con tanto ensayo, se pudo demostrar de que esta teoría no no tenía validez. En la actualidad, en la actualidad nosotros podemos encontrar de que dentro de las varias teorías que existen, hay dos que destacan, hay dos teorías que destacan con respecto al origen de la vida. La primera es la teoría cosmozoica o de la panspermia, que nos dice que la vida vino desde otra parte, que no se formó en la Tierra, que no se originó acá, que no se, que faltan las condiciones para que pueda darse y que la vida pudo haber venido desde otro lugar del universo, ya sea cercano o remoto. Como es una teoría, tiene que tener evidencias, ¿ya? Las hipótesis son ideas en ciencia, las teorías tienen alguna evidencia. Puede no ser completa, pero es alguna evidencia. Las evidencias que tiene esta teoría son el hecho de que en diversos meteoritos se han encontrado moléculas orgánicas. Se han encontrado aminoácidos, se han encontrado aldehídos, ácidos grasos, entre otras moléculas orgánicas. Ahora, como han visto en la unidad anterior, las moléculas orgánicas solo son fabricadas por seres vivos. Entonces, si encontramos que un meteorito que viene desde otra parte del sistema solar o desde otro sistema contiene aminoácidos, nos da que pensar de que tal vez venía un ser vivo, pero ya se murió y quedó algunos restos. ¿Ok? Entonces, es una evidencia. No es tan fuerte, pero es una evidencia. Otra evidencia que también se ha encontrado desde meteoritos son imágenes microscópicas como las que se ven arriba a la derecha. Si vemos esto, ¿ya? Esto tiene toda la pinta de un gusano, ¿cierto? De un ser vivo. Pero con los fósiles tenemos un problema. Un fósil, en un fósil, todas las moléculas orgánicas son reemplazadas por sales minerales, ¿ya? Mientras más antiguo el fósil, más ha sido el cambio. Algunos fósiles que todavía no terminan de fosilizarse por completo podrían tener rastros de moléculas orgánicas. Pero ya cuando un fósil ha pasado mucho tiempo, ya no queda ningún rastro orgánico. Entonces, aquí tenemos un problema. Esto que está acá podría en realidad haber sido un gusanito, ¿ya? Un gusano espacial sería en este caso. O podría ser que cuando la roca se formó, por capricho del material, se generó esta forma. ¿Ok? Se han hecho ensayos y se ha demostrado de que las rocas cuando se compactan pueden tomar formas caprichosas. Y se han encontrado cosas también como estas formadas por capricho, que parece un ser vivo pero no es. Entonces, ahora, si por ejemplo encontrásemos un gusanito con patitas o con alas o qué sé yo, cualquier otra cosa, ya sería muy raro de que tome una forma tan caprichosa. Pero una forma alargada, con algunos segmentos, no es extraña de formar. Entonces, esto que está acá podría haber sido un fósil, o sea, un ser vivo antes, o podría no haberlo sido. No es una evidencia concluyente, pero es una evidencia que hay que seguir investigando. No sé si saben, pero a lo largo de la última década se han generado más de 40 misiones espaciales que han ido a dejar satélites a diversos asteroides o rocas en el espacio. Varios de estos proyectos tenían como objetivo revisar esto, revisar si realmente podían encontrar más restos de estos para poder corroborar la teoría. ¿Ya? Ahora, la hipótesis de la vida venida de otro lugar eh, abre la puerta a muchas cosas. Podría ser vida sembrada a propósito por alguna otra especie. ¿Ya? Recuerden que el universo tiene 13 mil millones de años, casi 14.000, ¿ya? Y la vida fue sembrada hace 4.000, o sea, apareció hace 4.000. Podría fácilmente haber existido en otra parte, civilizaciones, ¿ya? Recuerden, piensen esto.
Nosotros hemos desarrollado nuestra tecnología eh, para volar desde no hace más de 150 años, ¿ya? La capacidad de llegar al espacio la hemos desarrollado en unos pocos milenios de desarrollo tecnológico, cultural. Entonces, tal vez llegar a ser una civilización tan avanzada no cueste tanto en el tiempo. Veremos el futuro que nos depara. Hay, por ejemplo, hipótesis que dicen que tal vez la vida no surgió en la Tierra, pero surgió en Marte. Marte tiene características bastante interesantes. Por ejemplo, se sabe que tenía océanos antes, que tenía una atmósfera antes. Lo que pasa es que Marte es mucho más pequeño que la Tierra y su gravedad es menor y probablemente por eso perdió más rápido su atmósfera. La Tierra la va perdiendo de a poquito, la atmósfera y el agua. Eh, pero tiene minerales que la Tierra no tiene, o en proporción diferente. Y eso podría haber sido interesante. Hay algunas propuestas que indican que hay minerales que podrían ser mejores catalizadores que los que había en la Tierra primitiva, ¿ya? O podría ser que venga a otro lugar, o podría ser, no sé, hay tantas posibilidades acá. Ahora, esta teoría tiene un problema con respecto al origen de la vida. Solamente habla del origen de la vida en la Tierra, pateando el problema para otra parte. Porque nos dice que la vida en la Tierra, o sea, la vida no surgió en la Tierra, vino de otro lugar. Pero cómo se formó la vida en otro lugar, no nos dice. ¿Ya? Entonces simplemente traslada el problema a otra región del espacio. La teoría que en la actualidad tiene la mayor cantidad de evidencias para poder indicarnos de cómo pudo haber surgido la vida en la Tierra es la teoría de la abiogénesis. ¿Ya? La teoría de la abiogénesis. Esta teoría se parece un poco a la de generación espontánea en el hecho de que indica que la vida surge de la materia inanimada. La diferencia está que indica que este proceso ocurrió una sola vez bajo condiciones especiales de la Tierra primitiva. Esta teoría fue propuesta de manera separada por dos científicos, uno ruso y el otro británico, Oparin y Haldane, que notaron de que las condiciones de la Tierra primitiva eran propicias para la síntesis de compuestos. La Tierra era un lugar altamente energético, era mucho más caliente que lo que estamos ahora, 80, 100 grados de temperatura superficial, prácticamente estaban hirviendo los océanos todo el tiempo. Habían volcanes, lo cual, si se han fijado, los volcanes generan tormentas eléctricas, así que todo el universo, o sea, toda la Tierra, toda la superficie, era una permanente tormenta eléctrica por todas partes. No teníamos una atmósfera gruesa que nos protegiera, con lo cual la radiación solar pegaba directo en la superficie. Había mayor cantidad de restos de piezas, de rocas, de asteroides, de meteoros, con lo cual caían con más frecuencia. Como no había atmósfera, no se quemaban, impactaban directo en la Tierra. Todo eso es energía. Bajo estas condiciones de la Tierra primitiva, que era bastante diferente a la actual, pudieron darse una serie de reacciones metabólicas que condujeron a la generación de moléculas complejas que pudieron organizarse y alcanzar un grado de equilibrio que ya es característico de los seres vivos. Una de las cosas básicas que notaron es que la atmósfera primitiva era muy diferente a la actual. Nuestra atmósfera actual contiene como un 70% de nitrógeno, ¿ya? Un poco más de 20 de oxígeno. Y los dos son elementos oxidantes. Y como van a aprender ustedes en la próxima unidad en bioquímica, las reacciones de oxidación son reacciones de degradación, ¿ya? Sirven para degradar cosas, para romper moléculas. En cambio, las reacciones reductoras, de reducción,
son reacciones que fabrican moléculas, que condensan moléculas. Y nuestra atmósfera primitiva era fuertemente reductora. Tenía amonio, tenía metano, dióxido de carbono. Son elementos reductores. Es decir, tenía las condiciones para que se puedan generar enlaces entre elementos haciendo moléculas más grandes. Además, tenía la energía, tenía electricidad, llegaba radiación ultravioleta, calor, ¿ya? Los meteoritos, que también son fuerzas, ¿ya? Que impactan, generan energía. Bajo esas condiciones, es probable de que se haya podido condensar moléculas lo suficientemente grandes para poder organizarse.